el equipo alemán por conducto del colombiano Luis Díaz, después de que el Madrid tenía este disparo por parte de Vinicius y Neuer, que tiene una buena actuación el día de hoy. Extraordinario el veterano, de primerísimo nivel Neuer para sacar la victoria de visita. Y parecía en algún momento que podría tener más el Bayern Múnich y reaccionó bien el Real Madrid. Aquí está de Luis Díaz. En la primera parte me parecía hasta desconcentrado Mbappé, no sé qué le pasaba, pero bueno, después reacciona con el gol. Exacto, y Alexander Arnold se queda un tanto dormido en ese gol que marca el conjunto del Bayern Múnich, se ponía en ventaja en el marcador y a final de cuentas Desi logra descontar el conjunto del Madrid, pero pierde el partido en casa el día de hoy. A través de Trent, que ahora sí en esa asistencia que le da a Mbappé, por supuesto les marca Mbappé, primero está con los dos centrales, se va hacia el segundo poste y puede cerrar la pinza perfectamente y parece que despertaba el Real Madrid y sin duda se queda un poquito corto. Lo que llamó la atención al inicio es que Arbeloa no inicia con Bellingham, ni con Vinicius, ni con Mbappé, porque los tres no funcionan, prefieren a los jóvenes para que corran un poco más, el caso del turco, y posteriormente funciona esta cuestión de poner a Bellingham para encontrar los espacios. Se queda como a medias porque despierta el Real Madrid, pero se queda corto, 2-1 pierde en casa. Hablando de despertar, Ciro, buenas tardes, y a partir de ese momento ya estamos enfocados. El que se queda sin despertar rápidamente en el arranque del segundo tiempo es precisamente el Real Madrid, que entra desconcentrado, Carreras pierde el esférico y de ahí se deriva el segundo gol, que es un pase a la red fantástico por parte de Kane. Sí, difícilmente el Real Madrid se iba a convertir en lo que no ha sido a lo largo de los últimos partidos. Ante un peso completo, por más que fuera el Estadio Santiago Bernabéu, por más que fuera la UEFA Champions League, que tiende a activar el gen competitivo que tiene el Real Madrid. Con todo y eso, en el segundo tiempo tuvieron su momento, tuvieron una etapa como para empatar el partido. Sí. Cuando anota Mbappé, los siguientes minutos, si algunos teníamos duda de su nivel a sus 40. Despertar rápidamente en el arranque del segundo tiempo es precisamente el Real Madrid, que entra desconcentrado, Carreras pierde el esférico y de ahí se deriva el segundo gol, que es un pase a la red fantástico por parte de Kane. Sí, difícilmente el Real Madrid se iba a convertir en lo que no ha sido a lo largo de los últimos partidos. Ante un peso completo, por más que fuera el Estadio Santiago Bernabéu, por más que fuera la UEFA Champions League, que tiende a activar el gen competitivo que tiene el Real Madrid. Con todo y eso, en el segundo tiempo tuvieron su momento, tuvieron una etapa como para empatar el partido. Sí. Cuando anota Mbappé, los siguientes minutos se vuelve a acercar el equipo del Real Madrid, pero no es suficiente. Creo que termina ganando quien mejor jugó, el equipo más completo, y cuando más apremio hubo en la portería del Bayern Múnich apareció Manuel Neuer. Si algunos teníamos duda de su nivel a sus 40 años de edad, qué bárbaro, qué porterazo sigue siendo. Y el Bayern tiene grandes activos adelante, no nada más los anotadores Kane y Luis Díaz. A mí me encanta Michael Olise, lo que hace este futbolista francés es extraordinario, lo veremos en el Mundial, ha tenido una gran campaña y hoy volvió a dejarlo patente. Hablando de franceses, Upamecano falla una increíble en una mala devolución al portero Neuer, pero no la supo aprovechar Vinicius cuando pudo haberse puesto ya en una desventaja no tan marcada el conjunto del Real Madrid. Finalmente el marcador termina 2-1. Mbappé marca el gol del equipo merengue y vamos con Hernán Pereira. Hernán, qué gusto saludarte como siempre el día de hoy para preguntarte qué te pareció el desempeño del Bayern Múnich, un equipo proponedor, fuerte, dinámico, que pudo haber ganado por mayor margen el partido el día de hoy. Saludos, Beto, verdad, recién lo decía Ciro, una victoria más que justa del Bayern Múnich, más que toda justa por lo que propuso, por lo que fue a buscar, porque no se achicó que fue visitante, no renunció a su estilo y tuvo un primer
primer tiempo formidable. Es cierto, segundo tiempo, un momento de Neuer terminó siendo figura y parte del primer tiempo unas atajadas espectaculares. Le ganaba todos los duelos a Mbappé, le ganaba todos los duelos a Vinicius y hasta disminuía la capacidad goleadora del brasileño y del francés. Pero el balance de los 90 minutos y especialmente con esas situaciones sobre el final, el Bayern hasta se podría haber llevado una victoria más amplia cuando tuvo a un Madrid desesperado, ofensivo y trataba de alguna manera de poder empatar el partido. Tuvo cerca el 3-1, hasta le faltó Luis Díaz la justeza en esa asistencia final para haberlo conseguido. Pero el balance es un equipo que juega bien, que propone, que presiona. Fíjense que el segundo gol, el gol de Harry Kane, se produce a los 20 segundos de iniciar lo que fue la segunda etapa. Pero saca del medio el Real Madrid. O sea que el Bayern tardó en 20 segundos, recuperó la pelota y terminó anotando el gol. Un equipo que presiona bien, que achica bien los espacios, que gana bien por fuera, que tiene grandes rendimientos individuales y aparte una idea colectiva muy buena. Gran triunfo del Madrid. Estoy viendo acá el dato del 17 de abril de 2012 que no le ganaba el Bayern al conjunto del Real Madrid. Triunfazo del equipo alemán. Hernán, un gusto saludarte. Sobre todo quisiera saber desde tu punto de vista, si dices que bien el Bayern tiene esa parte de dominar la fase defensiva y la ofensiva velocidad, ¿no? Esa parte de 20 segundos ejecutar. Pero ¿por qué se queda corto? Es decir, 2-1, entiendo la atmósfera del Bernabéu, entiendo la atmósfera del Madrid en la Champions, pero por ejemplo, destellos típicos de Luis Díaz en el tema de anotar, sí, pero después no aparece, no da esa lucidez para asistir, sobre todo, por ejemplo, en esas últimas instancias. Musiala también un jugador importante, pero dime, ¿cuál es la clave para no ser un marcador más abultado del Bayern? Sí, más que todo, deciré lo que faltó fueron mejores respuestas individuales. Luis Díaz, más allá de que marca el gol, no termina jugando un partidazo el colombiano. Le hemos visto muchos mejores partidos y es verdad, en esa recta final, de repente el físico no le respondió, no terminó de ser el asistidor que necesitaba el conjunto alemán. Musiala entró, pero no fue la mejor versión del futbolista alemán. Es un jugador muy talentoso, entra a la segunda etapa, uno piensa con un Madrid ya desgastado, cansado, tenía que aprovechar y tampoco tuvo esa justeza en el pase final, esa precisión en dar la pelota al compañero, esa toma de decisiones importante en esos metros finales. Ahí falló el conjunto alemán y por eso la diferencia simplemente es por un gol. Saludos, Hernán. Ahora que te escuchaba en tu primera respuesta y que describías el trabajo de Manuel Neuer, me hiciste recordar a otros pasajes en que el Real Madrid salía victorioso en eliminatorias de Champions y que Thibaut Courtois en los momentos de más apremio, siendo visitantes, era el que se engrandecía en la portería. Hoy no estuvo Thibaut Courtois. No digo que con Courtois en la portería hubiera sido otra la historia, porque lo que tuvo que sacar Lunin fue demasiado, pero por momentos se le vio bastante dubitativo, especialmente en jugadas de táctica fija, en córners. Hubo un par en los que no mide de la mejor forma. Pero te quiero preguntar en relación a lo que propuso el Real Madrid, que parecía muy dependiente a una jugada grande, a una individualidad de Kylian Mbappé o de Vinicius. Sí, a eso jugó Ciro. Fue un equipo contragolpeador, fue un equipo que esperó, fue un equipo que aprovechó las espaldas de los laterales del conjunto alemán y así donde terminó atacando, especialmente en el primer tiempo. Fue un equipo de respuesta y no de propuesta el conjunto merengue. Le regaló toda la iniciativa al equipo alemán porque sabía a qué jugaba y porque también hay que decirlo, se siente cómodo con ese fútbol. ¿Por qué? Porque tiene jugadores veloces, potentes, que son el caso de Mbappé, el caso de Vinicius. Entonces aprovecha las virtudes de sus delanteros. Con este 4-4-2 que ha parado en los últimos partidos Arbeloa y que le ha dado en sí buenos resultados, no en todos, pero sí en la mayoría. Se siente mucho más cómodo poniendo un cuarto volante y no un tercer delantero. Entonces, dos líneas de cuatro que defienden y pelota larga, bien simple, poco trabajo, simple, corre Mbappé, corre Vinicius y así terminan desequilibrando. Y fue la fórmula del conjunto merengue. Ahora, también hay que decirlo, el Bayern, la sensación que Kompany lo manda atrás en el segundo tiempo sabiendo que el partido lo estaba ganando. Y el Real Madrid, producto de su historia, de su jerarquía individual, de su público, va a buscar el partido. Ahí termina dejando buenas sensaciones. ¿Por qué? Porque lo descuenta, porque queda tiro de empate y porque tira algunas situaciones para haber conseguido lo que nunca llegó, que fue el 2-2 definitivo. En cuanto a los porteros, verdad, lo de Courtois, Lunin no se lo puede culpar absolutamente nada. Buen remate en el segundo gol del propio Harry Kane, por más que le pega desde lejos. No creo que lo hubiese sacado Courtois, pero es cierto, coincido en algunas dudas que transmitió, no jugadas que después terminaron influyendo en el resultado. Hernán, te mando un abrazo, es un gusto saludarte nuevamente. Oye,
veo difícil aunque es el Real Madrid, que pueda sacar la eliminatoria. Pero desde tu punto de vista, ¿sucederá así? ¿Y crees además que el Bayern, falta ver los de mañana, pero el Bayern es el más poderoso en esta instancia de cuartos de final? Saludos, Jorge, y me alegro que las Chivas sean líderes del campeonato mexicano. Cuando llegó Gabriel Milito dije, está llegando tremendo técnico, llega un estupendo técnico a la Liga MX. Y bueno, dicho y hecho, le dieron tiempo, paciencia, él lo tiene como líder. Lástima que lo van a desarmar para la liguilla, pero bueno, otra historia. A ver, no es una serie definida, Jorge, no es serie definida porque, a ver, el Bayern no va a negociar su estilo, no va a renunciar a ser un equipo ofensivo en la revancha y va a ir a buscar el partido. Y si algo tiene el Madrid, que se siente cómodo, lo que hacíamos referencia, contragolpeando, ataques directos, ataques verticales. Y tiene Mbappé, y tiene a Vinicius, tiene herramientas para hacer daño a Alemania, tiene jerarquía para ir a territorio teutón y terminar ganando el partido. Claro, yo no pondré un peso a favor del Madrid, apuesto todo al Bayern Múnich, pero es una serie que todavía no está definida, porque si bien el Bayern sabe manejar estos partidos y tiene jerarquía individual y tiene una muy buena idea en conjunto, enfrente está un Madrid que ya hemos visto que no tiene que jugar mejor que el rival para eliminarlo. En cuanto al torneo, a ver, es cierto que el Bayern es un equipazo, pero también hay que decirlo, si uno le busca cosas negativas, hoy Neuer terminó siendo figura, contra un Paris Saint-Germain o contra un Liverpool va a ser durísima la serie, muy dura para cualquiera de los dos. Y de otro lado viene un Arsenal que hoy ganó en Portugal, y el Barcelona seguramente que lo veo como favorito, no solo a derrotar al Atlético de Madrid, veo a Barcelona en la final de la Champions. No me extrañaría un Bayern-Barcelona, que puede llegar a pasar cualquier cosa, pero ojo que el PSG tiene con qué también el Liverpool para eliminar el conjunto teutón. Es muy similar el nivel de estos equipos, no hay una gran diferencia, por más que algunos a veces dan las sensaciones, por ejemplo Liverpool, de estar lejos de lo que fue el torneo pasado, donde fue primero en la Premier y en la propia Champions. Digo Premier en la etapa regular de la Champions, después se quedó en la primera ronda de eliminación directa. Dos muy concretas, Hernán. Lo que más te gustó del Bayern hoy, ¿qué fue? Y lo que más te decepcionó del Real Madrid el día de hoy. Lo relaciono, me gustó del Bayern la actitud ofensiva, de ir a buscar, de proponer, de tomar riesgos, un equipo que tomó riesgos. Del Madrid, ese primer tiempo, un equipo timorato, un equipo con temor, un equipo donde no había respuesta, donde mostraba en su lenguaje corporal Arbeloa el temor que le tuvo al Bayern Múnich, mucho respeto al conjunto alemán, y lo terminó pagando caro. Muy buena. ¿Y sientes, en consonancia con este último comentario, que sí ha mejorado en algo el Madrid con Arbeloa? No. Casualmente ayer veía una estadística que en 18 partidos Arbeloa perdió 5. Xabi Alonso en 28 había perdido 5, o sea que hoy sufre su sexta derrota, es decir que en menos partidos ha tenido más derrotas Arbeloa que el propio Xabi Alonso. Tuvo algunos partidos buenos, y si analizamos los rivales, y no tengo aquí la lista de los rivales que ha perdido uno y otro, son mucho más débiles los rivales que terminó perdiendo el propio Mallorca, Arbeloa. Getafe, Osasuna, Mallorca, Getafe, son los primeros que me acuerdo. Xavi perdió con Barcelona, perdió contra el Paris Saint-Germain, o sea, perdió contra equipos poderosos y mucho más fuertes que los que perdió Arbeloa. No fue un cambio. Albacete, exactamente, entra en la lista, claro, en la Copa del Rey que lo eliminó. En el análisis así rápido, no superó lo que venía haciendo Xabi Alonso, el actual técnico del conjunto merengue. Hablando de Copa del Rey, ¿qué tanto crees que pueda llegar a parecerse el partido de mañana entre el Barça y el Atlético de Madrid al reciente encuentro de la Copa del Rey entre estos dos equipos? Yo creo que muy poco, ni a la ida ni a la vuelta. O sea, va a parecerse muy poco a lo que fue el 4-0 a favor del Atlético de Madrid. Claro. Eso fue un partido de eso muy atípico y muy raro, sí, y con un poder ofensivo del conjunto de Simeone pocas veces visto contra un conjunto de Barcelona que no le salió absolutamente nada. Pero tampoco se va a parecer a la revancha en lo que fue el 3-0, que Barcelona casi termina empatando la serie. Sí lo vio parejo, pero futbolísticamente Barcelona es mucho más que Atlético de Madrid. Y lo muestra partido tras partido, independientemente de ese 4-0 que es la excepción de la regla. Hasta, recuerdo, fin del año pasado, victoria del Atlético 2-1
2-1 con el gol de Sorlot, pero el partido estaba 1-1 con un baile de Barcelona que está muy cerca de conseguir el gol de la victoria. No lo logra sobre el final, centro sobre el costado derecho, aparece Sorlot y victoria del equipo de Simeone. A un Simeone que siempre le cuesta mucho jugarle al Barcelona. Es una serie que veo mucho más cómodo en lo colectivo, por más que no está Rafinha, en lo individual, en el día de juego al equipo de Hansi Flick. Veo a Hansi en el Flick otro partido, Hernán, ¿qué te ha parecido el Arsenal derrotando al Sporting de Lisboa el día de hoy? En verdad no me concentré en el partido, no vi el partido, sí lo seguí por las estadísticas, algún pasaje del mismo, porque me llamó la atención y la verdad que era un partido para no perderse nada, lo que fue el Real Madrid